Capítulo 10. La boda. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida. Juan 1, 1 al 4. Así empieza el Evangelio de Juan. Empieza con una idea atemporal, que se entiende mejor hoy que hace 2000 años. Tal vez se entienda aún mejor dentro de otros 2000 años. Pero hoy al menos ya sabemos que la imagen en una pantalla es el resultado de un lenguaje que hay detrás. Y que al modificar ese lenguaje se modifica la imagen de la pantalla. También sabemos que la estructura de una persona es el resultado de un lenguaje interno y que si uno tocara una letra del ADN de esa persona, su estructura cambiaría. El concepto tan frecuente entre los científicos de la actualidad acerca de que el ADN es el idioma de la vida parece calcado de esa idea transmitida por Juan acerca de que en la palabra estaba la vida. Asimismo, antiguamente se consideraba a un libro sagrado como un código que estaba tratando de crear una realidad. Si uno alteraba ese código, alteraba también la realidad que ese código estaba tratando de crear. Por eso, un libro sagrado no debería tocarse, regla que la iglesia del bando ganador no respetó, pese a haber adoptado, a lo largo de su historia, una postura tan estricta respecto de otras reglas. El Apocalipsis, último libro del Nuevo Testamento, incluye esta insólita amenaza. Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas de este libro, si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las plagas descritas en este libro. Y al que se atreva a quitar alguna palabra de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida. Apocalipsis 22, 18 al 19. Digo insólita porque ningún autor se preocupa por lanzar semejante intimidación para que nadie altere su libro, salvo que el autor sepa que alguien anda alterando libros. Por mucho, el libro más trastocado del Nuevo Testamento es el Evangelio de Juan, principal documento del bando perdedor. Una mirada objetiva a esos textos permite detectar múltiples señales de alteración, como las que abundan en la narración del casamiento en Caná. Ese relato, que aparece en el capítulo 2 de Juan, fue retocado de manera evidente. La pregunta es, ¿por qué fue modificado? O mejor dicho, ¿para qué fue modificado? La respuesta más factible es que el objetivo haya sido ocultar. Ocultar quién era él que se estaba casando. Porque lo más probable es que fuera Jesús. Estudiemos uno por uno los primeros versículos del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Juan 2, 1.
3 días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. No hay episodio en la Biblia, por minúsculo e insignificante que sea, en el que se omita a los protagonistas. La Biblia entera es un gran compendio de nombres, donde no solo se mencionan los protagonistas de cada evento, sino que muchas veces se detalla también de quién son hijos, o padres, o tíos, o primos. Y de pronto hay una boda, que no es un acontecimiento menor, y nadie sabe quién se casa. Ni una palabra sobre los novios en la Biblia. La sospecha inevitable, entonces, es que la identidad de los novios fue extirpada del texto con posterioridad. Juan 2:2. Jesús también fue invitado con sus discípulos. La palabra invitado pertenece a versiones modernas de la Biblia. Más adelante veremos qué decía el griego original. No nos detengamos ahora, para no perder el tren del relato. El hecho es que Jesús estaba ahí, junto con su madre y sus amigos, con lo cual hay altas posibilidades de que fuera su casamiento, lo cual explica por qué había que borrar la identidad de los novios. Jesús tenía que estar ahí, porque de otra manera no tenía sentido que se hablara de esta boda, pero no podía aparecer contrayendo matrimonio, dado que Pablo exhortaba energéticamente a no casarse, recomendación que la iglesia del bando ganador acataría a rajatabla, al punto de volverla obligatoria para sus ministros. Juan 2:3. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Por qué María iba a darse cuenta de que faltaba el vino si no fuera porque era la madre del novio y estaba a cargo de la fiesta? Y más aún, ¿por qué iba a tomar cartas en el asunto si no fuera porque era responsable del éxito de la fiesta? Y más aún todavía, ¿por qué iba a tomar cartas en el asunto sin siquiera consultar a los organizadores de la fiesta, si no fuera porque la organizadora era ella? Sin consultar ni pedir permiso. María asume el control de la situación y le pide a su hijo que convierta el agua en vino. Ese fue el primer milagro de Jesús, y no podía faltar en el Nuevo Testamento, lo cual explica por qué no podía suprimirse la boda completa del Evangelio de Juan, y en cambio hubo que modificar el relato para que nadie supiera quién se estaba casando, aunque de todas maneras ese dato sigue resultando evidente. Razón por la cual Veronese, artista del Renacimiento italiano, cuando pinta su cuadro Bodas en Caná, retrata a Jesús y a su madre en el centro de la mesa. Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. En la segunda parte de esta declaración, Jesús puede estar diciendo que aún no es momento para él de realizar milagros, porque quiere vivir la experiencia humana completa, incluida las nupcias y la noche de bodas. La primera parte, ¿qué tienes conmigo, mujer?, es la traducción del latín quid mihi et tibi es mulier, que a su vez es la traducción del griego original. Es interesante y revelador
el modo en que esa frase fue mutando con el tiempo en el Nuevo Testamento, a pesar de que los textos de un libro sagrado no deberían mutar. Mientras que en Reina Valera antigua, la primera traducción completa de la Biblia al castellano, la frase era: ¿qué tengo yo contigo, mujer? En revisiones posteriores cambió a: ¿qué tienes conmigo, mujer? Reina Valera 1960. ¿Qué tengo que ver contigo, mujer? Reina Valera 1977. Y finalmente, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Reina Valera 1995. En la edición oficial del Vaticano, anterior a la última, se lee: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Y en la más actual se lee: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Como puede apreciarse, después de muchos ajustes y reajustes, se llegó por fin a una frase conveniente, como para dejar sentado que Jesús y su madre nada tenían que ver con la boda en Caná. Sin embargo, el original no decía eso, sino que básicamente mostraba a Jesús pidiéndole a su madre que lo dejara en paz. La misma clase de tratamiento se le dio a Juan 2:2, el versículo donde aparece la palabra invitado. En la Vulgata, la primera traducción de la Biblia al latín, se lee: vocatus est autem ibi et lesus et discipuli eius ad nuptias. La construcción vocatus est autem significa ser llamado, como en el ser llamado de una determinada manera. Que alguien sea llamado por su nombre, por ejemplo, o como en ser llamado a realizar alguna acción. Un ejemplo de esta segunda acepción sería cuando un testigo es llamado a declarar en la corte. No sabemos a ciencia cierta lo que sucedió exactamente en Caná, porque el texto fue alterado de tal manera que debemos recurrir a la imaginación. Puestos a imaginar, podríamos suponer que tal vez en esta boda se reservaba la entrada del novio para un momento especial, y cuando ese momento llegó, el novio fue llamado. No lo sabemos. Lo que sabemos es que en el texto inicial del Nuevo Testamento no decía invitado. La palabra escrita por Juan en el griego original es eklegete, cuya traducción es precisamente ser llamado. Otras 6 veces aparece el término eklegete a lo largo del Nuevo Testamento, y en cada una de esas ocasiones se aprecia la traducción correcta. Mateo 27:8 se lo llama. Lucas 2:21 se lo puso el nombre de. 1 Corintios 7:18 lo llamará. 1 Corintios 7:21 lo llamó. 1 Corintios 7:24 fue llamado. Santiago 2:23 fue llamado. En el caso de Juan 2:2, sin embargo, fue llamado, se convirtió en fue invitado. La metamorfosis que padeció esa palabra en ese versículo determinado, al igual que la modificación progresiva que sufrió el diálogo de Jesús con María en Juan 2:4, son fenómenos que, por sí solos, explican mucho más de lo que puede escribirse para explicarlos. Pasemos por lo tanto al siguiente versículo de Juan. Juan 2:5. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Nuevamente, María actúa
con total autoridad e imparte órdenes, sin consultar ni pedir permiso, como si fuera la dueña de la fiesta, porque probablemente lo era. La narración concluye con los siguientes 3 versículos. Juan 2, 7 al 10. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas. Y se llenaron hasta el borde. Saquen ahora el vino, agregó Jesús, y llévenlo al maestresala. Así lo hicieron. El maestresala probó el agua cambiada en vino y, como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: siempre se sirve primero el buen vino y, cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. De nuevo, en una acción sin precedentes en la Biblia, se pone en escena a un actor central de un episodio sin mencionar su nombre. El maestresala llamó al esposo y nadie sabe quién es. No hay manera de que en la Biblia se pase por alto el detalle de aclarar quién es el esposo, salvo que, por alguna razón estratégica, se intente ocultar de quién se trata, porque se trata de alguien a quien la iglesia del bando ganador no quiere presentar como un hombre casado, o salvo que, por una razón literaria, el esposo haya sido nombrado en 2 de las 3 oraciones anteriores, y entonces no haga falta nombrarlo de vuelta. En ambos casos, las huellas conducen a Jesús. Pero Jesús no podía aparecer contrayendo matrimonio, ni teniendo noche de bodas, no para la iglesia del bando ganador, fundada sobre las enseñanzas de Pablo, quien sentenció los decretos ya citados en este libro, pertenecientes al capítulo 7 de su primera carta a los Corintios. Acerca de la virginidad, no tengo ningún precepto del Señor, pero hago una advertencia. Lo mejor para el hombre es vivir sin casarse. A los solteros les aconsejo que permanezcan como yo. Pablo admite abiertamente que ahora, al abordar este asunto en particular, es él quien está predicando. Deja bien en claro que no está transcribiendo las enseñanzas de Jesús, sino que está impartiendo un discurso propio, exclusivamente suyo. No le queda otra salida, si quiere promocionar el celibato, porque no hay palabras de Jesús sobre las que apoyarse. Y del texto de esta carta se desprende que Jesús tampoco le sirve como ejemplo. Si Jesús hubiera sido soltero, no cabe duda de que Pablo habría tomado al maestro como modelo. En cambio, debe tomarse a sí mismo como modelo, lo cual demuestra que, más allá de que la iglesia del bando ganador haría lo posible por ocultar este dato durante los siguientes 2000 años, en su momento, Pablo sabía que Jesús se había casado. ¿Y qué dice Jesús, cuya opinión debería haber pesado más que la de Pablo? Hay una declaración suya que se salvó de los recortes en la versión oficial del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 5 y 6. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos no serán sino una sola carne, de manera que ya no serán dos, sino uno.